que es una paradoja. Ahorita lo interpretas todo. Una paradoja, no sé cuántos saben qué es una paradoja. Por si no saben qué es una paradoja, aquí está lo que es. Una paradoja es una idea, una frase, una situación que parece contradecir la lógica o el sentido común, porque tras un análisis profundo puede reflexionarse y ver oculta una reflexión significativa. Le voy a dar una paradoja muy común para nosotros. Decimos chico camionzote. O es chico o es camionzote. Eso es una paradoja, es una contradicción que parece ilógica, pero así hablamos muchas veces. Ahora vamos a verlo en inglés. Una paradox. So a paradox is an idea, phrase, or situation that appears to contradict logic or common sense, but which upon deep analysis may reveal a hidden truth or a significant insight. So that would be like an example of, look at the tiny, huge elephant. Tiny little bus, tiny big bus o something like that. Bueno, la idea de hoy, mi hermano, es que Dios nos dio dos regalos. And the idea is that God gives us two gifts. Pero pareciera que fueran una contradicción. But those gifts seem to be a contradiction. Dios nos dio la vida, God gave us life, pero nos advirtió ciertas cosas. but He warned us. Desobedecimos We disobeyed. y gracias a Dios nos dio la muerte. And then, thanks to Him, we now have death. Y yo sé que ninguno dice aleluya, gracias a Dios. And I know that no one says amen to that. Tenemos que dar gracias a Dios por la muerte. But we need to learn to also thank God for death. Si no, viviríamos por una eternidad en pecado. Otherwise, we would live in sin all of eternity. Se lo voy a comprobar. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, el árbol de la vida eterna estaba enfrente de ellos. the tree of eternal life was right in front of them. Y Dios puso unos ángeles con espadas de fuego para que no fueran a comer de ese árbol. But God placed two angels with swords of fire right in front of that tree so that no one would eat from it. Porque tuvo misericordia de nosotros para que no viviéramos en una perdición eterna. And this was because of His mercy, because He wanted us to not live an eternity of a bad life. Porque la única solución para Adán y Eva era la muerte. Because the only solution for Adam and Eve was death. ¿Me está oyendo? Me voy a tener que explicarnos. Era la única solución para Adán. The only solution for Adam was death. Había quedado destituido de la gloria de Dios. He had been completely cast out of the glory of God. No tenía ya oportunidad He didn't have an opportunity anymore. y por eso tenía que morir. And this is why he had to die. Adán vivió 930 años. Adam lived 930 years. Es interesante porque Dios le dijo, si comes de este fruto morirás, ciertamente te digo morirás. And it's interesting because His word says, if you eat from this fruit, I can certainly tell you that you will die. Mas sin embargo no murió, vivió 930 años. However, he didn't die. He lived 930 years. Era como para preguntarse, ¿no dijiste que iba a morir y vivió 930 años? It's almost like to question, I thought you said he would die, but however, he lived 930 years. La razón que vivió 930 años es porque Dios nos amó a nosotros. The reason why he lived 930 years was because he loved us. Si él hubiera muerto al comer el fruto, no existiríamos nosotros. If Adam would have died when he ate that fruit, then we wouldn't exist. Tuvo que haber generaciones para que siguiera el plan de Dios. He had to build generations so that God's plan could continue. Pero eventualmente murió, Adán y Eva murieron. But eventually, Adam and Eve died. Ahora, ellos tuvieron una muerte espiritual inmediata. However, they did have an instant death, and that was a spiritual death. Porque fueron sacados de la presencia de Dios. Because they were cast out from the presence of God. Y las vestiduras de la gloria de Dios que llevaban ellos fueron quitadas y por eso se sintieron desnudos. And so the clothing from the glory of God, they were removed from them, which is why they felt naked. La tierra ya no dio el fruto que debía de dar. And then the earth didn't give the fruit that it needed to give. Y tuvieron que trabajar duramente para poder mantenerse. And so they had to work very hard to be able to survive. Si no me lo cree, pregúntese a usted mismo lo que le está pasando ahora. And if you don't believe me, then ask yourself, how is it going for you?
Esto está, todo anda un poquito raro ahora. Bueno, vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo 18. Dice el Señor, nadie me la arrebata hablando de su vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Acuérdense de estas palabras. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice la palabra de Dios. So John 10:18 says, "No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father." Es importante esta última frase. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que recibió de su Padre? And this is very important, this last sentence, because he talks about this is the command I received from my Father. Well, what is the command? Lo que está adelante, que tenía que entregar por voluntad propia su vida y también podía recobrar su propia vida. And he's talking about the phrase right before that he would lay down his life and also take it up again. Decía hablaba con un judío y dijo, sí, nosotros los judíos asesinamos a Jesús. And I was talking to a Jewish person and he said, yeah, us the Jews, we assassinated Jesus. No lo asesinaron. And no, it was not an assassin. Él subió por propia voluntad. He went up in his own accord. Sin ser culpable, no quiso defenderse para poder quitar el cargo que llevábamos nosotros encima. Despite not having any fault of his, he wanted to go up there to remove our sins. Jesús habló mucho de su muerte, pero también agregaba siempre que él regresaría. Jesus talked a lot about his death, but he would also say that he would return. Siempre que le hablaba de muerte decía, pero voy a regresar. Every time he talked about his death, he would add that he would return. Este templo va a ser destruido en 3 días, pero en 3 días este templo va a ser destruido, pero en 3 días va a ser reconstruido. Hablaba de su vida. And he would constantly say this temple will be removed in 3 days, but in 3 days it would be rebuilt. And he was referring to his life. Miren, el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, nos explica exactamente cómo nació Jesús y por qué tuvo que nacer y en dónde, porque nos metieron un montón de ideas religiosas a nosotros. La Iglesia Católica nos dijo cuándo era el nacimiento de Jesús, nos dijo cuándo deberíamos de celebrarlo, cómo deberíamos de celebrarlo, y todo esto lo guardamos y decimos, nosotros somos cristianos, no somos católicos. Seguimos celebrando todo lo que la católica nos dijo. So in the Catholic Church, they instructed us as to when Jesus was born, when he died, how he was born, and where he was born. And then we say, well, we are Christians and we have different beliefs. However, we still celebrate in the same way that the Catholic Church taught us. Miren lo que dice Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. In Isaiah 7:14, it tells us that therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. And Emmanuel means God with us. Y sigue estando con nosotros. And he continues to be with us. Amen. Pero fue en la fiesta de los tabernáculos cuando el Señor nació. And it was in the day of the tabernacles. Porque en ese día los judíos hacen fuera de sus casas, aquí en Beverly Hills puede ver, si usted va a Beverly Hills, va a ver que ellos hacen unas tiendas con ramas y duermen ahí por una semana o dos. And in the time when the Lord was born, the Jewish, you can see it now if you go to Beverly Hills, that around that time they built some houses made out of sticks and they sleep there for 1 week. Si usted le pregunta a un judío que cuando nació Jesús, if you ask a Jewish person when Jesus was born, le va a decir que nació en este día. And they will tell you that they were born in this day. Porque Jesús no nació en un establo. Because Jesus was not born in a stable. Nuestro Padre Dios no iba a dejar que su hijo naciera entre la suciedad de los animales. Our Lord was not going to allow for his son Jesus to be born in a farm where there was animals. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que nacer en una fecha en que era una celebración judía porque Él vino a que las fiestas se hicieran vivas. He came in a Jewish celebration because he was here to enliven the festivities. La fiesta de los tabernáculos
es la fecha en que nació Jesús, porque Él dijo, yo soy tabernáculo de Dios para con los hombres. And the celebration of their tabernacles is when the Lord was born, because he is the tabernacle of men. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen Google? How many of you use Google? Un día por curiosidad ponga, ¿qué fecha nació Jesús? One day, just out of curiosity, you should type in what date was Jesus born, Y se le va a caer lo religioso and your religiousness will fall off. y lo ignorante. Miren, ahora cuando vamos a un hospital, podemos ver muchos niños que están naciendo. So when we go to a hospital, we can see a lot of babies born, Especialmente si es un hospital donde atienden mucha gente hispana. especially when there's a lot of Hispanics in the hospital. Sí, Dios dijo que pobláramos al mundo, pero los hispanos lo toman muy en serio. And God said for us to fill the earth, but some Yeah, of us yeah. took it too Y seriously. ahora nos hemos calmado, porque antes las familias tenían 8, ¿verdad? 8 hijos, 10 hijos, ahora ya 2. Pero puede ver de un lado, puede ver la bendición de una nueva vida. But in one side, you can see the blessing of a new life, Decimos que es el regalo de la vida. and we say it's the gift of life. Del otro lado podemos decir el regalo de la muerte. But then on the other end, we can say it's the gift of death. Mire, yo ya lo he compartido, pero se los voy a decir porque va de acuerdo a lo que estoy predicando. En el Museo Nacional de Antropología e Historia hay 2 cuadros muy hermosos en óleo. Me gusta mucho la pintura, me quedé viéndolos y tenía una explicación. Un nacimiento y un funeral. So there was, in this Museum of Ecology, there was 2 very interesting paintings, and the explanation was that there's a birth and there's a funeral. En el nacimiento todos estaban llorando en ese lugar. In the birth, everyone was crying. Y en el funeral todos estaban cantando y dando brincos de alegría. And in the funeral, everyone was singing and happy. Me puse a leer un cuadrito que tenía la explicación. And then I read the square that had the explanation. Y esa es la cultura en México. And this is a cultural thing in Decía, Mexico. cuando nace un bebé, la gente se entristece porque viene a sufrir las consecuencias de estar en este mundo. And the explanation said when a baby is born, people become sad because this baby will have to endure the complications of this world. Pero cuando una persona muere, descansa de todos los problemas. But when a person dies, they rest of all the problems. Por eso, por un lado estaban llorando porque había nacido y por otro lado estaban felices porque ya había descansado. Which is why, in one side, they were crying because the baby was born, and on the other side, they were happy because he was now resting. ¿Se acuerda de Olguita? Do you remember Olguita? No le dio gracias a Dios que había descansado. Didn't you thank God that she was resting? Estaba sufriendo muchísimo con ese cáncer. She was suffering a lot. Y cuando dejó de respirar, descansó. And when she stopped breathing, she rested. En el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 15 dice la palabra de Dios así: y ellos proclamaron y circularon pregón en todas las ciudades y en Jerusalén diciendo: salid a los montes y traed ramas de olivo silvestres, ramas de mirno, ramas de palmera, ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito, el pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su propio terrado, en su propio patio, en sus propios patios, en las casas de Dios, en las plazas, en las puertas, en las aguas y las plazas de las puertas del Efraín. Esa es la fiesta de los tabernáculos que hacen los judíos. Hasta la fecha todavía los hacen. No sé si lo puedes leer ahí porque se me olvidó hacerlo doble. Okay. And that they should proclaim this word and spread it throughout their towns and in Jerusalem. Got out into the hill country and bring back the branches from olive and wild olive trees and from myrtles, palms, and shade trees to make temporary shelters, as it is written. So the people went out and brought back branches and built them themselves, temporary shelters on their own roofs, in their courtyards, in their courts of the house of God, and in the square by the water gate, and the one by the gate in the Ephraim.
Hacían estas cuestiones para celebrar que por el desierto, sin que hubiera nada, Dios los protegió y les dio todo lo que necesitaban para poder sobrevivir. And so they would do this to show how, to mimic how in the desert, without having any shelter, our Lord protected them. Nosotros celebramos que a través de este mundo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder sobrevivir. And we celebrate that through this world, the Lord has given us everything that we need to survive. Los dos regalos que Dios nos dio fue la vida de Jesús y la muerte de Jesús. The two gifts that our Lord gave us is the life of Jesus and the death of Jesus. Le voy a pedir un favor. ¿Cuál mujer está aquí cerca de mi hermano Oscar? ¿Puede estar? Oscar, ¿no quieres pasar a prender los aires, mi hermano? Creo que se apagaron y está un poco caliente aquí. De por sí se despertaron temprano. Ven acá, yo te digo dónde están. Yo te digo dónde están. Lo voy a interrumpir porque se va a quedar dormida la gente que por sí se levantaron a las 3 de la mañana y ahorita ya van a estar gloria a Dios. Yo solamente soy un pastor que puede hacer estas interrupciones, pero en verdad aprendimos el aire, pero no suficiente. Uno está aquí y otro está ahí, nomás le dan la vuelta, dando la vuelta ahí en la puerta, ahí está. No, ¿está alto? Hermanos, ¿está muy bajo el aire? ¿Está el calor o qué? Entonces póngalos como debe de ser, mi hermano, a ver si alcanza a ver. ¿Tú, Oscar, qué ves? Sí, tengo que hacer, porque se siente un poco caliente aquí, ¿no es cierto? Ya los del sistema de sonido estaban... Por eso me di cuenta. Más vale prevenir y no que se nos vayan a caer. Gloria a Dios. ¿Listo? ¿También hay que ir? Dale vuelta más allá para que siga prendido, ¿no? Discúlpenos que estamos haciendo esto, pero a veces cambiamos. La semana pasada estaba un poco frío y pusimos un poquito de temperatura aquí en el servicio. Se me olvidó cambiarlos. Ya estamos, ahora sí. Ahora sí, al que se duerma lo voy a pasar aquí al frente. Gloria a Dios. Bueno, ok, olvídense de todo, vamos a regresar. Hay dos regalos que Dios nos dio. There's two gifts that God gave us. La vida de Jesús. His life, Jesus' life. Y la muerte de Jesús. Jesus' death. Parecieran contradictorios uno al otro. And they seem to contradict each Pero other. son complementarios. La una no tuvo sentido si la otra no hubiera existido. But they are complementary. The one cannot make sense without the other one existing. Porque se necesita nacer para morir. Because you need to be born in order to die. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera podido morir. If Jesus wouldn't have been born, then he couldn't die. Ahora mire, la resurrección de Jesús prueba contundente de que Dios nos perdonó nuestros pecados. Jesus' resurrection is the most obvious proof that he's forgiven our sins. Sí, porque si Él hubiera muerto y nunca hubiéramos sabido más de Él, no sabríamos si nos hubiera perdonado el Señor nuestros pecados. Because if he would have died and not resurrected, then we wouldn't know whether he forgave our sins or not. Porque la resurrección prueba que los pecados de Jesús fueron quitados junto con nuestros pecados en Él. Because resurrection proves that our sins were forgiven along with his sins. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera pasado nada. If he wouldn't have resurrected, nothing would have happened. Me estoy yendo, mi hermano. Me estoy explicando lo que le digo. La razón que Él resucitó es para mostrarnos a nosotros que el pecado ya no tenía efecto en nadie. The reason why he resurrected is to show us that original sin had no effect on anyone. Me perdonó He forgave me en la cruz in the cross, y me lo demostró con su resurrección. and he showed it with his resurrection. Por eso la resurrección de Jesús es la gran esperanza para nosotros después de la tumba. Which is why the Lord's resurrection is the great hope beyond the grave. Hay mucha gente que siempre está preocupada por la religión. There's a lot of people that are always concerned about religion. Yo lo único que estoy preocupado es en obedecer a Dios porque quiero que cuando yo muera con la esperanza de que un día voy a volver a vivir. And all I'm worried about is that I want to please God so that when I die with the hope that I will live again. A la denominación que tú pertenezcas no te va a ayudar en lo más mínimo para la resurrección.
Your religious denomination will not help you in any way for your resurrection. Si tú no obedeces a Dios, no importa que fueras a la mejor o la más grande iglesia que puede haber en este mundo, de todos modos la resurrección no sería parte de ti. If you are not obedient, it doesn't matter what denomination you go to. You could go to the biggest church, but resurrection is not going to be part of your life. Porque lo que quiere Dios es nuestra obediencia. What God wants is our obedience. La resurrección de Jesús es la gran manifestación de que la muerte ha perdido su poder. Jesus' resurrection is the greatest manifestation that death has lost its power. La muerte ya no tiene poder. Death does not have any power. Ahora, yo me preguntaba, si la muerte ya no tiene poder, ¿por qué seguimos muriendo? And so my question was before, if death doesn't have any power, why are we still dying? Porque si queremos un día resucitar, tenemos que morir. Because if we want to resurrect one day, then we have to die. Pero ya no es ese poder de la muerte por el pecado lo que hace que nosotros muramos. Morimos por causas naturales porque el Señor quiere que todos al morir tengamos la esperanza de volver a vivir. But we are no longer dying because of the power that death held before. It is now because of natural causes or because we have to die to resurrect. En estos tiempos en las televisiones y en otras maneras de comentar las cosas están diciendo que tal vez la resurrección de Jesús no fue real. And so there's a lot of TV shows now and documentaries where they're talking about Jesus' resurrection was probably not real. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que la vida y la muerte y la resurrección de Jesús fueron escritas antes de que sucediera. But I want to just remind you that Jesus' death and Jesus' life, his death and resurrection were written about way before it happened. Él vino a comprobar que lo que estaba escrito de él iba a ser una realidad. He came to prove that what was written about him was going to be El libro de los real. Salmos dice exactamente cómo Jesús iba a morir. The book of Psalms talks about exactly how he was going to die. Y él murió exactamente igual como decía el libro de los And Salmos, he died exactly in that way, just as is stated in Psalms. que fue escrito muchos años antes de que Jesús viniera a este mundo. And this Psalms was written way before Jesus came into this O world. sea que la vida de Jesús solamente hizo que la profecía se hiciera realidad. Which means that Jesus' life was just part of what made the prophecy become true. En el libro de Isaías capítulo 53 versículos 10 y 11, mira lo que dice. Fíjate, porque alguien me dijo, el Antiguo Testamento no habla de la resurrección de Jesús. And so somebody told me that the Old Testament didn't talk about Jesus' Y resurrection. yo me puse a estudiar y encontré algo. And so I began to study and I found En something. el libro de Isaías capítulo 53 versículos 10 y 11 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados. Fíjese que está hablando Isaías muchísimo. O sea, verá su descendencia. ¿Qué quiere decir verá su descendencia? Le voy a explicar en lo que sigue. Prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor, y después de sufrir verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Ah. ¿Nadie lo entendió? Si él murió, ¿cómo iba a obtener descendencia? ¿Y cómo iba a ver la luz después de la muerte? ¿Y cómo nos iba a decir que él iba a cargar con todas nuestras culpas y que iba a quedar satisfecho? If he would have died, then how would he have had descendants or spread out light or be satisfied? So in Isaiah 53:10-11, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. ¿Me está oyendo, mi hermano? Tiene lógica lo que le estoy hablando, porque este versículo nos está diciendo exactamente lo que Jesús iba a pasar. This verse is telling us exactly what Jesus was going to bear. La resurrección de Jesús estaba prevista.
predicha antes de que sucediera, muchísimos años antes. Jesus' resurrection had already been prophesied. Nosotros podemos leer en la palabra de Dios cómo iba a ser su vida, su muerte y su resurrección antes de que sucediera. In the Word of God, we were able to actually read how his life was going to be, how he would die, and how he would resurrect before it even happened. Y todos los detalles que sucedieron en su resurrección fueron detalles para evitar que hubiera un malentendido. And all of the details in his death and resurrection happened specifically like that to avoid any misunderstandings. Por muchos años en la iglesia yo escuché que a las mujeres fueron a las primeras que se les apareció Jesús resucitado. For many years in the church, I had heard that it was first to women that he came to appear himself to when he resurrected. Y no es cierto eso. But that's not true. Cuando Jesús sale de la tumba, los primeros que lo ven resucitado fueron soldados romanos. Because when he exits the tomb, the first people that saw him were the Roman soldiers, men. ¿Por qué lo hizo el Señor de esa manera? Why did he do it this way? Porque si hubieran sido las mujeres las primeras que lo vieron y hubieran dicho, ya resucitó el Señor, hubieran dicho los demás, sí, estas mujeres estaban con él, por eso están diciendo eso. Because if these women would have been the first one to see him and they told everyone else, people would have said, yeah, these women were the women that were with him prior. Pero imagínense el reporte de los soldados. But imagine the report of the soldiers. Fueron a reportarle al capitán del ejército, le dijeron, sabes una cosa, el que estaba muerto se nos escapó. They went to go tell the captain of the army, you know, the dead one escaped. ¿Y sabe qué les dijeron a ellos? And Los you know what they told sacerdotes him? les dieron dinero y le dijeron, no les digan de esto a nadie. They gave them money. They gave the priest gave the soldiers money and said, don't tell anyone of this. Y hasta la fecha dicen esto, que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo de Jesús. Until this day, it is still said that the disciples stole his body. Esa es una tontería de las más grandes. And that is one of the biggest lies. Había una tremenda piedra en la entrada de la tumba. There was such a giant rock right in front of the tomb. Y había una cantidad inmensa de soldados romanos custodiándola. And there was a huge amount of Roman soldiers keeping guard. Además había un sello en la roca para que nadie la pudiera mover. Plus there was a seal on this boulder so that no one could move it. Pero un solo ángel quitó la piedra y cuando Jesús sale, los soldados romanos caen como muertos por la gloria de Dios. And one single angel removed this boulder. And when the Lord resurrected, the Roman soldiers fall to the ground. Y dice la palabra de Dios que los que estaban en sus tumbas salieron And the Word of God says that those that were in their tombs y caminaron en la got ciudad out, and they walked in the city, y visitaron a sus conocidos. and they visited their relatives. Óigame lo que le voy a decir, mi hermano. Yo sé que está cansado. Nos despertamos. Yo me desperté a las 3 de la mañana y estoy aquí para que tuvimos un servicio a las 6 de la mañana y este es el segundo. Y vamos a tener un tercero después de este. Ahí sí se rió, ahí sí hasta despertó, hasta mi esposa despertó. Pero óigame lo que le voy a decir. Este día va a llegar para usted y para mí. This day will come for you and me. No sabemos quiénes van a morir primero. We don't know who's going to die first. Pero les tengo una buena noticia, todos los que están aquí se van a morir. But everyone here, we're all going to die. Es buena porque si no murieran no van a poder resucitar un día. If we don't die, then we can resurrect. Ay, si usted entendiera que la muerte no es nuestro enemigo. If you understood that death is not our enemy, Es un descanso de tiempo hasta que el Señor regrese. it is just rest while the Lord returns. La gente no pone atención. People don't pay attention. A mí siempre me sale la gente y dice, a mí de política y religión no hay que discutir. Los tontos no deben de hacerlo. And people always tell me we shouldn't argue about politics and religion. And the truth is, no, not dumb people. Los tontos no tienen argumentos para ninguna de esas cosas. And dumb people don't have arguments for any of these things. Pero a nosotros nos dijo el Señor que fuéramos y predicamos este evangelio a toda criatura.
But the Lord said that we should preach this gospel to every living creature. No nos dijo el Señor, no le hablen a nadie porque es muy controversial hablar de religión. No nos dijo He eso didn't porque say- no estamos hablando de religión, estamos hablando de un gobierno que va a venir, que es Jesucristo, porque Jesucristo es Rey. He asked us to talk about the gospel, not about religion, because this is a new government. Ahora, todos están llorando. Now everyone's crying. Ya se murió la persona. The person died. Mejor pórtese bien con la persona antes de que se muera, así no tiene que estar llorando. Esos son lágrimas de arrepentimiento. Be better with this person before the person dies. If you're crying, you're just regretting. Hay gente que está mal de la cabeza. A un funeral, ay, al tío, ¿cómo le gustaba el mariachi? Hay que llevarle mariachis. Some people are a little crazy. They take mariachi to the funeral. Ya no oye nada, se lo hubiera llevado cuando estaba vivo. He can't hear you anymore. You should have taken the mariachi when he was alive. Yo llegué un día, me invitaron a un funeral, he hecho una de funerales. Yo llegué y dije, me equivoqué de dirección. Era la dirección correcta. Can you translate it? One time I showed up to a funeral and I had to triple check the address because I heard this loud banging. The mariachis. There's mariachi. ¿Para qué? For what? ¿Para qué le manda un montón de flores? Why do you send a bunch of flowers? ¿Para qué derrama tantas lágrimas? Why do you cry so much? ¿Por qué no le dijo que lo extrañaba cuando estaba vivo? Why didn't you tell them that you missed them when they were alive? ¿Por qué no le llevó a un buen restaurante y le puso mariachis para que se despiertiera antes de que se muriera? Why don't you take them to a restaurant and take them to listen to mariachi before they died? Ahórrese dinero. Save your money. Los funerales son para que los disfruten los vivos y no los muertos. Funerals are for the ones who are alive, not the dead. Llegamos de un funeral y decimos, qué bonito estuvo el funeral, ¿verdad? No, sí estuvo bien bonito. And then we go to a funeral and then people say, oh, it's a beautiful funeral. Yes, it was beautiful. La persona que estaba en la caja no se dio cuenta de nada. The person in the coffin didn't notice anything. Va a dormir. They're going to sleep. Porque cementerio quiere decir, de griego, cementerio quiere decir dormitorio. Cemetery means dormitory. Algunos ya están disfrutando de esto ahorita. And some people are already enjoying this. No lo culpo, se levantó temprano. Mire ahora, el día que él regrese, porque dice la palabra de Dios, fíjese, porque a mí eso de que me muero y me voy a ir al cielo es cuestiones de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica vendía que si tenías pecados podías pagar por tus pecados para que no te fueras al purgatorio. In the Catholic Church, that's where they talk about hell, but I know that before you could actually pay to avoid having to go to hell. No, es puro dinero en la Iglesia Católica. It's just a lot of money Yo that they ask for. tengo comprobante de lo que le estoy hablando, porque atrás de un cuadro que tengo está una acta de esos para pedir perdón por un pecado y cuánto costó. And I have proof because I have a receipt of this, of a sin that there was money that was paid for. Se llamaban indulgencias plenarias. It had a very complicated name. Indulgence, yeah. Sí, y un cura o un cardenal podía pagarlo. Si usted tenía dinero y es un pecado bien grande, pero me quiere arrepentir, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué hiciste? Eso vale caro. So in the Catholic Church is very expensive. If you say that you committed a sin, they'll ask you what kind of sin, and they'll tell you you need a lot of money for that, and then they'll give you a document saying you paid for it. ¿Te daban tu papel? They give you a paper? They give you a paper, Y ya lo hiciste. and then you're good to go. A mí me dijo un padre, ponte este escapulario, muchacho. ¿Cuántos saben lo que era un escapulario? And so I remember a priest asked me to put on a necklace. Me dio uno así grandote, así. Y me dijo, si te atropella un carro y te mata, no te vas al infierno, te vas al cielo. And he said, if you wear this necklace and a car runs you over and kills you, you go straight to heaven for wearing this necklace. Mi mamá me hacía que me lo pusiera, no importa qué tanto calor estuviera haciendo, y andaba con mi escapulario puesto. And it doesn't matter how hot it was, my mom would make me wear it.
Cuando salía de la casa me lo quitaba y lo metía en mi mochila. ¿Qué? When I would leave the house, I would take it off and put it in my backpack. Lo único que nos puede garantizar la vida eterna y la entrada al reino de Dios es Jesucristo. The only one that can help us to live a long life is Jesus. Eso es lo único que necesitamos por eso hoy tenemos que celebrar la muerte, pero también la resurrección de Jesús. Which is why today we need to celebrate the death and the resurrection of Jesus Christ. Porque una sin la otra no tiene sentido. Because one without the other makes no sense. Si Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados y nos hubiéramos quedado en una tumba para toda la eternidad, ¿qué sentido hubiera tenido su muerte? It would make no sense for us to stay in a tomb for the rest of our lives, because then his death would make no sense. Yo no tengo miedo a morirme porque yo sé que un día cuando Él regrese, dice la palabra de Dios, cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y todos seremos arrebatados a las nubes no al cielo. His word says that all of those who have died in Jesus Christ would be resurrected, and those still alive would be changed with a blink of an eye, and we would all be taken to the clouds. Hay gente que no cree. And people don't believe. Yo no creo en eso. Soy muy intelectual como para creer en esas cosas. I'm very intellectual to believe in those Bueno, things. el infierno va a estar lleno de intelectuales. Well, hell's going to be filled with intellectual people. Gente más inteligentes que Dios. People who are smarter than God. Pero cuando Él regrese, But when he returns, las tumbas se van a abrir. tombs will be open. Le dije a uno de un cementerio, le dije, ¿todavía no ha habido fiesta aquí? And I asked a person in the cemetery if there's been a party there. Me agarró la idea porque yo creo que era cristiano. Me dijo, no, todavía no sucede, jefe. And then he understood what I was talking about, because he said, no, not yet. El lugar que vemos que es más triste The saddest place va a ser el lugar más feliz. is going to be the happiest place. Cuando los muertos se levanten When the dead resurrect, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. to receive their King of Kings and Lord of Lords. Hay veces que la gente dice, estoy cansado, ya me quisiera morir. When people say, I'm tired, I want to die, Aguántese tantito. hold on a little bit longer. Si Dios nos da un poco más de vida es para que nos arrepintamos. If God gives us more life, it's for us to repent of our sins. La gente tonta no piensa en esto, solamente piensan en el mañana. Yo trabajo y yo gano y yo puedo comprar y hacen planes para el futuro. People don't think about this. They just think about the future and make plans for the future. Es bueno pensar en el futuro. It's good to think about the Dios no future. tiene problemas de que nosotros planeemos para el día de mañana. God doesn't have a problem with us planning for tomorrow. Pero así en un ladito de su mente diga, si Dios me da la vida, But on the side of your mind, just always remember that you have to ask God to give you life. si usted supiera cuánta gente está muriendo ahorita en este momento cuando yo estoy predicando aquí, cuánta gente está muriendo en el mundo, se asustaría. If you knew how many people are dying right this minute, right now that I'm preaching, you would be afraid. Si tiene vida, aprovéchela. If you have life, enjoy it. Y la mejor manera de aprovechar nuestra vida es levantándonos, dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos permite el Señor. Enjoy it. And the best way to enjoy it is to thank Him every day that you have a new day. En 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17 dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto, dice la palabra de Dios. Y el versículo 16 dice, el Señor mismo descenderá de los cielos con voz de mando y con voz de arcángel, otros dicen trompeta de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, no al cielo, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él, Señor, para siempre. Ay, gloria sea al Señor. According to the Lord's word, one tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep.
For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos comprado, va a ser nada comparado con lo que va a venir en la segunda vida. Everything Nada. we've built together, we've worked for, everything we've earned, is going to be nothing compared to the new life we will have. Nuestras casas, nuestros carros, nuestra ropa, todo se va a quedar atrás, no nos va a servir ya para nada. Everything will stay behind, our cars, our clothing, everything. Va a ser un mundo tan hermoso que nosotros, dice, no hay ojos que hayan visto ni corazón que haya sentido lo que vamos a ver y a sentir cuando veamos este mundo, de manera como Dios lo va a volver a hacer como al It's principio. going to be so beautiful. There's no eyes that have seen or felt the way that it's going to be. Después del rapto estaremos en su presencia. And after the rapture, we will be in his presence. Ay, ¿usted sabe lo que es ver por primera vez el rostro de aquel que nos salvó? Do you know what it means to see the face of of the person who saved us? Mire, las tumbas se van a abrir The graves will open, y vamos a ser arrebatados a las nubes. and we will be taken to the clouds. ¿Por qué dice a las nubes? And why to the clouds? ¿Por qué dice en el aire? And why does it say in the ¿Por qué no air? dice en el cielo? And why does it not say in Porque heaven? dice, y vi descender del cielo la nueva Jerusalén que bajaba como una novia ataviada para una boda. Bajaba la nueva His Jerusalén. word says that they saw the new Jerusalem descend to the clouds, coming down from heaven to the clouds, dressed as a bride. A mí me dijo un hombre, dijo, ahí dice, mire, usted que sabe tanto, me dijo. Le dije, gracias. Me dice, ahí dice que el Señor fue a preparar morada a la casa del Padre. And so someone told me, well, look, here in the Bible it says the Lord went to prepare to the house of the Father. La única mención que habla la Biblia de la casa del Padre The only mention in the Bible of the house of the Father es cuando Jesús se enoja porque todos los mercaderes están vendiendo afuera del templo. is when Jesus gets upset when all the vendors are outside the temple. Y llega y patea las mesas de cambio porque estaban dando monedas que no tenían valor y estaban vendiendo animales que estaban defectuosos. Y dice, esta es la casa de mi Padre y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. And he is upset because they are selling animals that have disease-ridden animals, and they're giving fake money in exchange for these animals. And he says, you have made the house of my Father into a den of thieves. ¿Por qué dijo la casa de mi Padre y no dijo el templo? And why did he say the house of my Father and not the temple? Primero, porque el templo es la casa del Padre. First, because the temple is the house of Lo the que tenía Father. de increíble es que esos templos tenían muchas habitaciones para los sacerdotes que vivían en ellos. And the interesting part, though, was that this temple had a lot of rooms for all the priests that lived in there. Ahora, mire, y vi a la nueva Jerusalén. And then the word says, and I saw the new Jerusalem. La casa del Padre viene descendiendo. La prepararon en el cielo, pero viene descendiendo. The house of the Father was prepared in heaven, but is descending. Y nos la describe con cosas materiales, puertas de perla, piso de oro. Nos describe cosas materiales porque va a descender. And then they are describing material things like streets made of gold and doors made of pearl. Y ahí vamos a entrar. And we're going to enter Y va a there. haber una boda. And there will be a wedding. La boda del Cordero de Dios y su iglesia. The wedding of the Lamb of God and his church. Los que dicen, qué bueno que no van a estar ahí porque más vale solos que And for those of you who don't believe, well, I'm glad you're not going to be there. los que dicen, qué bueno que no vas a estar ahí. I'm glad you're not going to be there. Vamos a estar ahí y el Señor nos va a tomar y dice la palabra de Dios, ese es un misterio que yo no entiendo. De dos se van a hacer uno, vamos a ser uno con Jesús. And this is a mystery that I don't understand, but his word says that from two there will be one. Va a haber una boda So there'll be a wedding. y veremos el rostro de nuestro Salvador. And then we will see the face of our Y dice el Savior. Señor, donde quiera que yo esté, ustedes estarán conmigo. And his word says, wherever we are, wherever I am, you will be with me.
Y dice la Biblia, cuando Él regrese, And the Bible says when he returns, pues va a regresar ¿con quién? Con nosotros también. he will return with us. Ay, la gente no lee la Biblia. Jesús resucitado. Jesus has risen. Él es la razón por qué este día podemos celebrar. And this is why we can celebrate this day. Amen. Algunas personas, porque no han entendido. Estaba hablando con un hermano aquí, me decía él francamente, dice, a mí me da miedo la muerte. ¿Sabe por qué da miedo la muerte? Porque no sabemos cómo es. And I was talking to someone here, and they told me that they were afraid of death. The reason why we're afraid of death is because we don't know what it looks like. Siempre que tú te vas a enfrentar a algo que no sabes cómo es, te da miedo. Every time that you are facing something that you don't know anything about, you're scared. Le voy a dar un ejemplo bien tonto. ¿Se acuerda cuando la maestra decía, saquen sus lápices porque vamos a tener prueba el día de hoy? And I'm gonna set a silly example, but do you remember when your teacher would say, pull out your notebooks and pencils, we're gonna have a test? Aquí hay un hermano que es mero de una escuela. Pero cuando decía la maestra, saquen sus lápices porque vamos a tener prueba el día de hoy, se le buscaba en el corazón donde había caído. When your teacher said, pull out your pencils and notebook, you would have to look for your heart because it dropped. Pero ¿se acuerda de los sabios de la clase? Los inteligentotos de la clase. But do you remember the smarties of the class that were excited? Porque unos estaban preparados y otros nos agarraban de sorpresa. Because some were prepared and others were surprised. Que no te agarre de sorpresa. Don't be surprised. Hay veces que la razón que somos salvos es solamente por la gracia de Dios para que nadie se vanaglorie a sí mismo. Sometimes we're just saved by the glory of God, by the grace of God. Un día el maestro dijo que íbamos a tener la prueba final. And one day the teacher said we're going to have our final test. Y yo como tengo attention deficit disorder andaba en la, no me acordé. And since I have attention deficit disorder, I was in La La Land. I forgot. Y era un lunes y un amigo me dice el domingo, oye, ¿y qué pasó? ¿Ya estudiaste para el examen final? ¿Cuál examen final? And it was a Monday, and my friend said, "Oh, are you ready for the final exam?" And I said, "What final?" Dijo, este lunes tenemos examen final. And he said, "This Monday we have a final." Y le dije, ¿qué dejaron? Dijo, estas dos cosas, tienes que estudiar esto o tienes que estudiar esto, pero no nos dijo de dónde iba a venir la prueba de estos dos temas. So he told me it's going to be two different topics, and we have to study both because we're not sure which one he's going to test on. Fui a mi casa y de cada tema era un tanto así de hojas. And so I went home, and it was each topic was a very thick book. Y como yo soy buen mexicano, And since I'm a good Mexican, dije, de Tin Marín, de Don Pingüe, Cucaramaca, lo títere, fue. and I said, "Eeny, miny, miny, mo." Agarré esos y me puse a estudiar. Dije, si es de esto ya la pasé, pero si es de esto ya... So I grabbed one and I began studying, and I said, well, if the test is on this, then good. If not, then too bad. Lo bueno es que tengo mucho... Yo puedo recordar todo temporalmente y luego se me van olvidando las cosas. Me puse a estudiar y llegó la noche, estaba yo estudiando, ya por fin acabé y fui al otro día. So I studied, and then I went to school the next day. Y como no era religioso, no le dije, Señor, que venga esta, no dije nada. And then because I was not religious, I wasn't asking the Lord to have the professor test us on one subject. Y llegó el maestro y puso las hojas boca abajo. And so the teacher arrived, and he put the pages facing down. Y dijo, nadie la voltee. And he said, nobody flip this page. Estaba ahí. Y entonces ya dice, ok, volteen sus hojas. And so he said, flip your pages over. La volteé, I flipped it over. la vi I saw it, y dije, yes. and I said, yes. Y el maestro me quedó viendo así como, ¿yes qué? And the teacher was staring at me. Pasé mi año con eso. Le estoy diciendo esto porque así no va a ser. And I'm telling you this because this is not how eternal life is going to be. El examen final no va a ser si hiciste esto o hiciste esto, tienes que hacer todo.
And the final exam is not going to be if you study this or that. You have to do it all. Alguien me dijo, pero ¿cómo es posible que podamos estar delante de Dios un día sin haber cometido ningún pecado? And somebody said, well, how is it possible that we're going to be in front of God one day without having committed any sins? Eso es lo más lindo de los regalos que nos dio Dios. And that's one of the most beautiful things and gifts of God. ¿Cuántos de ustedes han pecado esta semana? How many of you have sinned this week? Digan amén. Los que no dijeron amén es porque su pecado es tan grande que no siquiera quieren que se dé cuenta uno que pecaron. Que todos pecamos. El que dice que el que no peca hace a Dios mentiroso. And his word says that the one that doesn't sin makes God a liar. Pero les voy a decir la bendición más grande que Dios nos dio. But I will tell you about the biggest blessing that the Lord gave us. Dice su palabra, si os arrepentís de corazón y confesar sus pecados, Dios es misericordioso para perdonarlos. His word says that if you commit sin but you repent of your sins, then He will forgive you. Quiero que disfrutes este día de resurrección. I want you to enjoy this day of resurrection. Si cometiste alguna falta en contra de Dios, If you have committed sin against God, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. the only thing you need to do is repent. Arrepentimiento quiere decir cambiar de manera de pensar And to repent means to change the way that you think y pedirle perdón a Dios. and ask God for forgiveness. ¿Y por qué crees que Dios te va a perdonar? Why do you think God will forgive you? Porque su Hijo ya pagó por todas nuestras Because culpas. His Son has already paid for our sins. En ese momento, tu In that mancha moment. ha sido quitada de ti. That stain has been removed from you. El diablo va a venir a decirte que no vales la pena y que no mereces estar aquí. But the devil will tell you that you're not worth anything and that you don't deserve to be here. Pero puedes contestarle y decirle, ¿sabes qué? La razón que estoy en la presencia de Dios no es por mis obras, sino es por lo que Él hizo en la cruz por mí. But you can answer him saying that, Y arrepentirnos es lo que nos prepara para la muerte. and repentance is what prepares us for death. Porque vas a entrar tranquilo a morir. Because you will enter in peace to die. Vamos a estar bien. And we will be okay. Eso es la bendición de los dos regalos que nos dio Dios. And that's the blessing of the two gifts that the Lord gave us. Que nos vamos a morir, pero vamos a volver a vivir. That we will die, but we will live again. Que hemos pecado, pero hemos sido perdonados. We have sinned, but we have been forgiven. Su muerte nos preparó para nuestra muerte. His death was preparing us for our death. Y su resurrección nos preparó para nuestra resurrección. And His resurrection prepared us for our resurrection. Porque Él hizo el trabajo completo y el día de hoy celebramos que estamos seguros cuando estamos con Jesucristo. Amen. Because He did a complete job, and today we celebrate that we are secure when we are with Jesus. Él es el árbol de la vida. He is the tree of life. Tome un segundo para pensar lo que acabo de decir. Take a second to process what I've said Y pídale perdón a Dios. and ask God for forgiveness. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos si el día de mañana va a ser el último día de nuestra vida. No lo sabemos. No soy fatalista. Soy una persona que he visto personas que me han dicho murió y no puedo creer. ¿Cómo va a morir? Estaba tan joven. Pero el día de mañana puede ser el último día de nuestra vida. Más vale que estemos preparados. Todos los días tenemos que levantarnos y estar preparados. Porque no lo sabemos, solo Dios sabe. Padre, perdona nuestros pecados. No porque lo merezcamos, Señor, sino porque un precio ya fue pagado por ellos. Ayúdanos a pensar correctamente, para que tengamos una mente renovada, para comprobar cuál es la gran bendición, la hermosura y el amor que Dios nos tiene para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que los pecados que hemos cometido en el pasado, tú los has perdonado, y si los has perdonado tenemos que recibir el perdón, nosotros mismos tenemos que perdonarnos.
y no seguir sintiéndonos culpables de algo que no podemos remediar. Al contrario, necesitamos humillarnos y recibir tu perdón. Te damos las gracias, Señor, porque un día como este, tú dijiste unas palabras que son las más bellas que nadie ha oído. Consumado es, dijiste. Todo lo que tenía que hacer por mis hijos, por tu creación, Padre, ya lo hice. Todo está consumado, todo está completo, no hay nada que falte. Mi sangre preciosa cubre todos los pecados. Y ahora todos ellos pueden convertirse en el templo del Espíritu Santo para que tu Espíritu pueda morar en cada uno de ellos, porque esos templos los he limpiado con mi sangre. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias porque hay gente que se ha sentido culpable por años. Permite que reciban tu perdón en este día, Señor, y que puedan caminar tranquilos y no volverlo a cometer. Te doy las gracias por este día, Señor, y bendícenos, que lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a despedirnos de Facebook, con nuestros hermanos de Facebook.